Hay preguntas, ¿verdad?, de esas que parecen inofensivas, pero que de repente tocan una fibra sensible y destapan algo mucho más profundo. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas, una que se hizo en un entorno masónico y que la verdad desató una reflexión bastante potente sobre el compromiso. Venga, vamos a ver qué pasó. Y todo empieza aquí, con esto. Imaginaos la escena. Un grupo de masones en Facebook y alguien lanza esta pregunta al aire. A primera vista, pues una pregunta normalita para compartir, ¿no? Pero para Saúl Alonso Zabala Ortiz, el autor del texto que nos guía hoy, esto fue la chispa que encendió la pólvora. Fijaos en la reacción. Le preguntan por la luz, por el aprendizaje, y lo primero que siente es rabia. Dice textualmente: inmediatamente me encendí. No sé por qué me molestó. Es curioso, ¿eh? Te preguntan por lo más bonito y te enfadas. ¿Pero por qué? ¿Qué demonios pasó por su cabeza? Bueno, pues esta reacción tan visceral es justo el punto de partida de todo este análisis. Aquí hay algo interesante que rascar. Vale, vamos a desgranar esto. ¿De dónde viene ese cabreo? Porque, claro, el problema no era la pregunta en sí misma, sino lo que sacaba a la luz. Una situación que al autor, por lo visto, le tenía bastante preocupado. Resulta que su mosqueo venía de algo que veía una y otra vez. Masones quejándose de la orden, criticándola, buscando respuestas fuera, en otros ritos, en otras filosofías. Pero ojo, sin haberse parado a estudiar de verdad lo que tenían en casa. Es como, no sé, como tener una biblioteca increíble en tu salón y quejarte de que no hay nada que leer. El autor veía que se centraban en los defectos de los demás y mientras tanto ignoraban el conocimiento que tenían justo delante. Y es que esa frustración inicial, ese enfado, fue solo el principio. Le llevó a una conclusión mucho más gorda sobre por qué veía tanta división y tanto caos, por así decirlo, dentro de la masonería. Ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. De pronto, en mitad de todo ese lío mental, de esa irritación, ¡fas!, le vino la respuesta. La respuesta a esa pregunta inicial del grupo de Facebook. Y no era una idea súper filosófica y rebuscada, no. Era algo mucho más terrenal, más básico. Algo que está en la misma base de todo. La respuesta fue los juramentos. Y ahí, de repente, todo cobra sentido para él. La división, los conflictos, la anarquía, todo venía de ahí, del simple y llano olvido de los juramentos. Es una idea muy potente si lo piensas, que la crisis no venga de grandes problemas de doctrina o de liderazgo, sino de algo tan fundamental como la palabra dada, el compromiso personal de cada uno. Y es que el juramento no es solo decir unas palabras y ya está, no es un trámite, es un acto, es algo físico, solemne, es, de hecho, el pilar sobre el que se construye todo lo demás. Es justo ese momento en el que tu palabra deja de ser solo tuya y se convierte en un vínculo, en algo sagrado. Claro, si hablamos de la palabra y de su importancia, inevitablemente tenemos que hablar de uno de los grandes símbolos masónicos, la famosa palabra perdida. Y esta idea de los juramentos olvidados, pues, nos obliga a mirarla con otros ojos. Aquí el autor nos lanza un desafío. A ver, normalmente, cuando se habla de la palabra perdida, la gente se imagina un secreto ancestral, una fórmula mágica que hay que encontrar, ¿no? Pero, ¿y si no fuera eso? ¿Y si la palabra perdida no fuera un secreto que hay que encontrar fuera, sino algo mucho más humano y mucho más cercano a nosotros? La propuesta es esta. La palabra está perdida no porque alguien la escondiera hace siglos. Está perdida porque la palabra humana, nuestra propia palabra, es frágil. Nuestra capacidad para mantener un compromiso, una promesa, una convicción, es imperfecta. La palabra, en este sentido, se pierde cada día, un poquito, cada vez que no cumplimos con lo que hemos dicho. Por eso, cuando el autor afirma tan rotundamente que realmente la palabra está perdida, no está hablando de un mito antiguo, está señalando una verdad, que puede que hasta duela un poco, sobre nuestra propia naturaleza. La palabra se nos escapa de las manos constantemente. Vale, muy bien. Hablamos de juramentos, de la palabra perdida, pero vamos a bajarlo a la tierra. ¿De qué juramentos estamos hablando exactamente? ¿Cuáles son esos compromisos concretos que se olvidan? Pues aquí los tenemos, y como se ve, no son conceptos abstractos, son cosas muy concretas. Desde no revelar secretos y ayudar a los compañeros, hasta ser fiel y correcto con las familias de los demás, defender las normas de la masonería, obedecer los reglamentos de la logia, seguir un código moral, en fin, un montón de compromisos que básicamente son las reglas del juego que cualquiera que entre jura cumplir. Y llegamos a la parte final. ¿Qué pasa entonces cuando se rompen estas promesas? Para explicarlo, el autor recurre a uno de los simbolismos más potentes de la masonería, el de las herramientas.
Porque, según este planteamiento, cuando un masón no cumple sus juramentos, no es que haya cometido un error sin más, ha perdido algo mucho más importante que su palabra, ha perdido su brújula, su compás. Es como un barco en plena tormenta que decide tirar el compás por la borda. Se queda a la deriva. Y esta idea se ve perfectamente con estas dos herramientas clave. Por un lado tenemos el compás. El compás, que siempre gira en torno a un punto fijo, representa la inteligencia, la razón, el deber, la guía objetiva. Y por otro la escuadra, que simboliza el instinto, lo que a uno le apetece, su creencia personal sin más. Así que la idea es clara. Cuando rompes tu juramento, dejas de lado el compás de la razón y te empiezas a guiar solo por la escuadra de tus propios impulsos. Así que, al final, el verdadero trabajo, el verdadero desafío, según esta visión, es una lucha interna y constante. Es ese esfuerzo de todos los días por fortalecer la voluntad, por vivir de acuerdo a unos ideales, para conseguir, en definitiva, elevarse por encima del simple instinto animal, que la razón, el compás, guíe por encima del impulso. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que sinceramente va mucho más allá de la masonería. Si partimos de la base de que las promesas son frágiles, de que nuestra palabra puede fallar, entonces, ¿qué es lo que guía nuestros compromisos? Cuando la voluntad flaquea, ¿a qué nos agarramos? ¿Cuál es nuestro compás? Ahí queda eso, una reflexión que da para pensar un buen rato.